Centro Cristiano Amigos. Quiero que repita después de mí, dígalo fuerte, fuerte todos acá, repita después de mí: lo que una generación celebra, la siguiente lo venera. Quiero que lo digamos fuerte: lo que una generación celebra, la siguiente lo venera. Una vez más, declárelo: lo que una generación celebra, la siguiente lo venera. Amados, vivimos en una cultura en donde por tradición, ¿qué dije? La sociedad celebra un montón de cosas. Celebra cosas que no sabe ni siquiera si son correctas, no sabe si están de acuerdo a la palabra de Dios, pero como son parte de la tradición y del folclore, pues se celebran. Tristemente tengo que decirlo, aún entre el pueblo cristiano, aún entre las personas que decimos amar a Dios, de pronto hemos abrazado tradiciones y costumbres que van muy lejos, pero muy lejos de manifestar y de exaltar el nombre de Dios. Así que la siguiente charla, la siguiente conferencia que voy a compartir contigo esta tarde, tiene mucho que ver con lo que di el miércoles pasado. ¿Cuántos escucharon la conferencia del miércoles pasado? Levante su mano, baje su mano. ¿Cuántos no saben lo que hablé el miércoles pasado? Levante su mano. Bueno, tienes la oportunidad en YouTube, puedes meterte, busca Centro Cristiano Amigos, para que escuches la charla del miércoles pasado, que hablé de tradiciones. ¿De qué hablé? Cómo muchas veces nuestras tradiciones ofenden a Dios. Y a veces no nos damos cuenta de eso y pensamos que porque es parte de la tradición, bueno, pues está permitido y se vale. Pero yo creo que cuando, y no lo creo yo, lo que la Biblia enseña, que cuando nuestras tradiciones ofenden a Dios, entonces tenemos que decidir con quién alinearnos. Si nos alineamos a la cultura o nos alineamos al reino de Dios. ¿Me dice amén a esto? Así que mi intención esta tarde es poner fundamentos sobre lo que en el mes de octubre y noviembre se celebra muy comúnmente en América Latina y especialmente en México. El miércoles pasado hablé de la cultura que tienen los mexicanos de celebrar a la muerte. Inclusive hablé de lo que muchos le llaman la Santa Muerte, que ya vimos que de santa no tiene nada, y no podemos decirle santo a algo que Dios mismo ha maldecido. La Biblia dice que Dios ha destruido la muerte, está destruida por completa, está maldita. Entonces tú y yo no podemos llamar santo lo que Dios considera inmundo. Pero así como hablamos de la cultura y la tradición de la muerte, ya lo explicamos el miércoles pasado, puedes escucharlo en internet. Hoy quiero hablarte sobre esta tradición que tiene que ver con que pues de pronto nos gustan los disfraces, nos gustan las noches de Halloween, y mucha gente celebra y festeja esta actividad sin saber que le está abriendo puertas al diablo, literalmente, sin saber que está celebrando algo que va en contra de la palabra de Dios. Antes de que me mires feo y antes de que pienses, ay no, qué aburrido, va a estar fea la charla, yo quiero que pongas toda tu atención, porque lo que te voy a hablar a continuación, lo que te voy a predicar a continuación, está fundamentado en la palabra de Dios. No me creas a mí, cree lo que la Biblia enseña. Y si te vas a enojar con alguien, enójate con Dios, no conmigo. Yo simplemente voy a hablarte lo que la Biblia dice. Pero a partir de esta tarde, a partir de lo que te entregue, a partir de lo que escuches esta tarde, lo que hagas después será tu propia responsabilidad. Ya te hablé, ya te prediqué, ya te enseñé. Ahora es tu decisión qué hacer con la información que tienes. Porque déjame decirte que mucha gente dice, no, pastor, yo hago esto de manera recreativa, lo hago sin ofender a nadie, lo hago como parte de la tradición. Yo no celebro esas cosas simplemente porque es parte de la cultura. Pues déjame decirte que el diablo no se anda con rodeos. Él no está jugando, él no dice, ay no lo voy a maldecir porque él estaba jugando, estaba cotorreando. Ay, no sabía lo que hacía. No, déjame decirte que a Satanás no le importa si tú sabes o no sabes. El caso es que cada vez que tú participas en las obras infructuosas de las tinieblas, le abres puertas al enemigo. Y créemelo, mi intención como pastor de esta casa es evitar que tú abras puertas al enemigo, porque no quiero ver tu vida destruida, derrotada o en angustia. Yo quiero ver a una iglesia fuerte, fortalecida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuántos desean esto? Ahora, tengo que entrar con lo siguiente. Tengo que iniciar con lo siguiente. Digan conmigo: cultura. Nosotros estamos habituados a la cultura de este mundo.
La verdad es que como mexicanos tenemos muchas tradiciones. Y como lo dije el miércoles pasado, no todas las tradiciones son malas. Hay tradiciones que son muy buenas. Celebrar cumpleaños es bueno, celebrar aniversarios es bueno, celebrar cosas buenas. Pero hay que analizar qué es lo que estamos haciendo si nuestra tradición ofende a Dios. Y si mi tradición ofende a Dios, entonces yo tengo que elegir con quién quiero quedar bien, con la sociedad, con la tradición o con Dios. Entonces debemos de entender algo muy importante. La cultura la palabra cultura tiene dos raíces etimológicas y es básicamente de lo que tú y yo debemos de desarrollar y de vivir nuestra vida. ¿Cuál es nuestra cultura? La palabra cultura está dividida en dos partes, cultivo y culto. Digan conmigo, cultivo y culto. ¿Qué significa esto? Lo que una persona cultive en su vida y lo que una persona culte, o sea, adore, esa será su cultura. La cultura de todo ser humano está dependiendo de lo que cultiva en su vida y de lo que adora. Lo que cultivas y lo que adoras, eso es tu cultura. De ahí viene la palabra cultura. Por eso es importante, amados, tener en cuenta qué es lo que estamos cultivando y qué es lo que estamos adorando. Porque lo que cultive y adore, de eso depende qué es lo que creo y cuál es mi cultura. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a establecer una religión. Él vino trayendo la cultura del reino consigo. Él trajo la cultura del reino. Por eso Jesucristo dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo arrepiéntanse porque esta es la religión que ha llegado a ustedes. No dijo arrepiéntanse porque yo traigo la religión verdadera. De hecho, tengo que decirte que la religión fue un invento del ser humano. La religión no es otra cosa sino el esfuerzo humano por tratar de acercarse a Dios. La palabra religión viene del latín religare, que significa algo que me liga a Dios. Por eso es que la gente religiosa trata de hacer un montón de cosas porque cree que a través del hacer cosas se va a ligar a Dios. Pero no es a través de hacer cosas, sino a través de una persona que nos podemos ligar a Dios. Y esta persona se llama Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo el ser humano puede ligarse verdaderamente a Dios. ¿Alguien que me diga amén a eso? A eso vino Cristo. Cristo vino a revelarnos al Padre. Cristo vino a mostrarnos el camino. Cristo fue quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, amados, Jesús no vino a fundar religión. No se afilió a ninguna religión. No promovió ninguna religión. Él trajo su reino, el reino de los cielos consigo. Ahora la pregunta es: ¿qué cultura quiero abrazar? ¿Quiero abrazar la cultura del mundo o quiero abrazar la cultura del reino? Esa es una pregunta interesante. ¿Qué cultura abrazar? Porque si Cristo es nuestro Dios, si Cristo es nuestro Señor, entonces deberíamos estar abrazando la cultura del reino de los cielos. ¿Alguien me dice amén a esto? ¿Cuántos hasta aquí están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Levante su mano. Ok, vamos bien con esto. Ahora, ¿qué entonces con las tradiciones y las culturas y las costumbres de este mundo? Bueno, voy a poner el fundamento que puse el miércoles pasado y luego vamos a desarrollar el tema de este día, ¿va? Dicho sea de paso, estos dos estudios, la del miércoles y la de hoy, lo vamos a repasar en las células, los hogares de amistad. Si tú estás involucrado en una célula, le voy a dar a todos los líderes de célula este estudio para que en su célula desarrollen bien el tema, lo analicen, lo debatan, lo comenten y pongamos los puntos sobre las IES. Hoy solamente voy a poner el fundamento, pero a los líderes de los hogares de amistad les voy a dar este estudio para que lo compartan con el resto de la iglesia. Yo quiero preguntar: ¿cuántos aquí están en una célula? Levante su mano. En un hogar de amistad, baje su mano. ¿Cuántos todavía no tienen un grupo? Levante su mano. Si tú no estás en un hogar de amistad, acércate conmigo. Creo que es importante que tú formes parte de un hogar, de una casa en donde ahí te podamos pastorear, ministrar y atender como tú te mereces. Ve conmigo a la Biblia, por favor. Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 14. Deuteronomio 18, 9 al 14. Quiero que pongas mucha atención. Multimedia me va a ayudar a poner los pasajes en las pantallas para que los que no traen Biblia puedan leer junto con nosotros. Dice el verso 9, capítulo 18 de Deuteronomio: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Ten mucho cuidado ¿de qué? De no imitar. ¿No imitar qué? Costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Ahora vamos a leer cuáles eran esas costumbres detestables según lo que Dios dice. Verso 10. Por ejemplo,
jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Abro paréntesis, no sé si tú sabes, pero en esta temporada es cuando más se roban a los niños. ¿Sí sabías eso? Es cuando más secuestros de infantes hay. ¿Por qué crees? Porque parte de la logística, de la agenda satánica tiene que ver con el sacrificio de niños, el sacrificio de humanos. Y por eso es que en esta temporada hay muchos robos de infantes. Y mira lo que dice: jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que tenga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Verso 12: cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Nota lo que dice Dios acá. Dice que no solamente esas actividades son detestables, no solamente la hechicería, la brujería, la cartomancia y todas estas cosas de ocultismo y adivinación son detestables a los ojos de Dios, sino que ahora dice: cualquiera que practique estas cosas también va a ser detestable. Ahora yo quiero preguntarte, ¿tú quieres hacerte detestable a los ojos de Dios? Obvio no, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos de todo esto. O sea, ya de entrada aquí la Biblia me advierte: si yo no quiero ser detestable, si quiero mantener una vida íntegra, en ese sentido tengo que alejarme de todo lo que tenga que ver con brujería, hechicería, con todo lo que tenga que ver con los muertos, fantasmas, adivinación. ¿Y qué es lo que en este tiempo se celebra? Pues todo eso, amado. Todo eso se está celebrando y se está festejando, y obviamente va en contra de lo que la Biblia enseña. No lo estoy diciendo yo, la palabra de Dios lo enseña. Y mira lo que sigue diciendo: precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. ¿Qué está diciendo aquí Dios a través de su palabra a Moisés para que le diga al pueblo? La verdad es que Dios le entregó la tierra de Canaán a Israel, no porque Israel fuera muy bueno, no porque Israel fuera blandito y obediente, sino porque las otras naciones eran detestables por las prácticas paganas y ocultistas que realizaban. Entonces Dios expulsó a todas esas personas que adoraban a otros dioses, que rendían culto a otros dioses, que ofrecían sacrificios humanos. Y Dios utilizó al pueblo de Israel para despojar a esas naciones, no porque Israel fuera digno, sino porque Dios es digno. Y porque Dios utilizó a Israel para traer juicio en contra de estas naciones que practicaban brujería, hechicería, adivinación y toda clase de ocultismo. No sé si me estoy explicando. ¿Tiene sentido entonces? ¿Por qué crees que Dios abomina, amados? Dios abomina la hechicería, el ocultismo, la brujería. Y como hijos de Dios no podemos participar en estas cosas. Tíldame de religioso, tíldame de fanático, tíldame de lo que quieras, pero yo estoy aquí para hablarte la verdad y para decirte: no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Tú crees que el diablo te está viendo y ay, no sabía, no lo voy a atacar porque no sabía, era un inocente? Claro que no. El enemigo, dice la Biblia en Juan 10:10, Satanás vino para robar, matar y destruir. El diablo nada más quiere ver una rendija abierta para atacar tu vida. Pero yo estoy aquí para hablarte la verdad, y en el nombre de Cristo Jesús, la verdad te haga libre. Romanos 12:2. Multimedia, ayúdeme. Romanos 12:2. Mira lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia. Habla lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Wow, ¿qué dice? Vamos, la palabra de Dios nos enseña. Cada vez que alguien viene y me dice: pastor, ¿es malo? Ay, me dan ganas, créemelo. Me dan ganas de poner unas cachetadas santas, pastorales. ¿Es malo? Pastor, ¿es malo? No vayan a decir nada. Mira lo que dice el apóstol Pablo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué es lo que Dios nos quiere cambiar? Nuestra forma de pensar, principalmente en el tema de la cultura.
En el tema de la hechicería, en el tema del ocultismo, en el tema del Halloween, Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar en todas las áreas de esta vida. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Alguien quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, la cual es buena, agradable y perfecta? Entonces tenemos que dejar de imitar las conductas y costumbres de este mundo y dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar. ¿Está bien conmigo aquí? Ahora, otro pasaje más es el fundamento y luego nos vamos al tema. Marcos capítulo 7 versos 1 al 9, hablando de las tradiciones. Pastores, ¿qué es tradición? Es que el Día de Muertos es tradicional en mi familia. Es que es tradicional que ponga mi altarcito de muertos para mi abuelita que se murió. Es que quiero que ese día Dios le da permiso a los muertitos para que vengan y coman del altar. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó esa mentira? Pastor, es que yo he visto que viene mi abuelita. Te quito el suspenso, no es tu abuelita, es un demonio. Es un demonio. Ay, pastor, ¿en serio? Claro. Y ahorita lo vamos a ver a la luz de la Biblia. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Pastor, pero es que viene mi abuelito de cuando en cuando y me visita. Pues repréndelo porque no es tu abuelo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice, está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Una persona que muere, escuchen con atención, quien está muerto, quien pasó de este plano natural al plano celestial, ya no sabe lo que está pasando aquí. No es de que, ay, mi abuelita me cuida desde el cielo. ¿Cuál? ¿Tus narices qué? No te cuida tu abuela desde el cielo. No te cuida tu padre desde el cielo. Perdóname que te lo diga, tengo que enseñarte la palabra de Dios. Sácate esa idea tradicional, es que los muertos nos cuidan. Claro que no, quien te cuida es Jesucristo. Dios dice, mi ángel acampa a tu alrededor. Es Dios quien cuida y vela de ti. No es tu abuelita, no es tu abuelito, no es tu padre, es Dios. Ellos no saben qué onda. ¿Tú crees que están preocupados porque no tienes para pagar la renta? ¿Crees que están preocupados porque ay, mi niña? No, ellos están disfrutando de la gloria eterna. ¿Me dices amén a esto? Yo sé, amados, yo sé que esto está arraigado en el corazón de mucha gente, pero eso pasa por no leer la Biblia, por no estudiar la palabra de Dios. Y porque muchas veces, ojo con esto, no lo digo yo, lo dijo Jesús, nuestras tradiciones invalidan la palabra de Dios. Yo estoy aquí para decirte, amado, si tu tradición ofende a Dios, o cambias de tradición o cambias de Dios. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Híjole, se me hace que me hizo daño irme a León Gigi a predicar con mi pastor. ¿Cuántos me siguen amando por hablarles así? Yo quiero hablarles la verdad, amados. Perdónenme, yo sé que esta enseñanza no va a ser muy halagüeña, pero quiero en verdad poner fundamento en ese sentido. Marcos capítulo 7 versos 1 al 9. Cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Verso 2. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. ¿No seguían qué? El ritual judío. Digan conmigo, tradiciones. Verso 3. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes, no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exige su tradición, sus tradiciones antiguas. ¿Qué exigía aquí? Ojo, como exigían sus tradiciones, más no la Biblia. Como exigían sus tradiciones, más no la palabra de Dios. Verso 4. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal y como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Verso 5. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia para lavarse las manos. Verso 6. Jesús contestó: hipócritas. ¡Ay, jole! ¿Cómo dijo Jesús? Más fuerte, ¿qué dijo? Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, dicen que me aman, dicen que me quieren, dicen que me adoran, pero están lejos de la verdad. Su corazón está lejos de mí. Verso 7.
Su adoración es una farsa. Ay, joder. Porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Otra vez lo voy a leer para que te quede bien claro. Porque enseñan ¿qué? Ideas humanas como si fuera ¿qué? Mandato de Dios. ¿Dónde en la Biblia, amados, dónde en la Biblia dice que celebremos a los muertos? Te estoy preguntando. Te estoy hablando. ¿Dónde en la Biblia dice que celebres Halloween? ¿Dice o no dice? No te escucho. Entonces, y luego, ay, pastor, es que es la tradición de nuestro. ¿Sabes qué? No te voy a hablar de Halloween porque tú puedes ver todo lo que internet habla de él. Y no voy a gastar mi tiempo en enseñarte de dónde viene, que de los celtas, los druidas, que fue una festividad para el dios Shammai, el dios de la fertilidad, lo que sea. Eso ya lo sabes. Pero la celebración del Halloween tiene más años que Jesucristo. Hace más de 4500 años, celebrado por sacerdotes druidas, celtas, que ellos festejaban a estas deidades y celebraban a la muerte. Después, el cuarto siglo de la era cristiana, el Papa Gregorio abraza esta tradición y la mezcla con el Día de Muertos, y por eso se llama Halloween, el Día de Todos los Difuntos, mezclado con el 1 y 2 de noviembre, que tiene que ver con la celebración del Día de Muertos. Pero amado, eso no viene en la Biblia. No está. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la palabra de Dios y la reemplazan con sus propias tradiciones. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Wow. Bueno, eso es lo que Jesús habla concerniente a las tradiciones. Lo puedes ver el miércoles. Pero el tema de esta tarde se llama ¿qué tiene de malo? ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué tiene de malo, pastor? ¿Qué hay de malo? ¿Sabes? Todo el concepto, escucha, todo el concepto detrás del Día de Brujas está relacionado con las tinieblas, con la muerte, con el temor, con el engaño, con el paganismo. Todo el concepto. Tal vez tú dices: pastor, pero eso ya lo adoptamos aquí de los gringos. Es cultural. A mí me pidieron que vistiera a mi niño de brujita, de duendecito. Y pues si no lo hago, le bajan calificaciones, le bajan puntos. Entonces, pues tenemos que hacer. ¿Cuántos maestros hay aquí? A ver, ¿saben que esto es verdad? ¿Cierto o no? Te exigen que les digas esto a tus alumnos, pero déjame decirte algo. Yo no sé qué camino quieres escoger, amado, pero si tú estás caminando en la palabra de Dios, tú tienes que decidir y mantenerte firme y decir: mi familia y yo honramos a Dios y no celebramos esas costumbres paganas. ¿Es radical? Sí. ¿Puede ser difícil? Por supuesto. Pero ¿qué dice el Señor? Es preferible obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. ¿Me dices amén a eso? Ahora, de lo que te quiero hablar esta tarde, porque yo sé que sabes lo del Halloween y yo sé que no voy a entrar en ese detalle, ya lo conocemos. Pero quiero hablarte algo que no he predicado, apenas lo prediqué en el primer servicio y hoy te lo voy a compartir. Pero ¿qué dice la Biblia, Jael, Gigi? ¿Qué dice la Biblia sobre los disfraces? ¿Sabes que la Biblia nos habla al respecto? ¿Cuántos sabían eso? A ver. ¿Cuántos no lo sabían? Levante la mano los que no sabían. A ver, levanten. Ok, gracias a Dios por su honestidad. Pero hoy lo vamos a aprender. No me vayan a disfrazar nunca a sus bebés, por favor. Miss, por favor. Beli, no lo vayan, por favor. Guarden sus corazones. ¿Me dicen amén a esto? No disfracen a sus hijos. ¿Qué dice la Biblia, doctor? ¿Quieres saber lo que dice la Biblia? ¿Cuántos quieren saber? Uy, gracias por su entusiasmo. No quieren saber, Jael. ¿Sí quieren saber? ¿Los de arriba quieren saber? Ojo con esto, ahí le va. ¿Qué referencia nos da la palabra de Dios acerca de los disfraces?
Ahí te va. Primera referencia que encontramos en la Biblia nos habla de un rey llamado Saúl. ¿Cómo se llamaba este rey? Que de hecho fue el primer rey que tuvo Israel después de un periodo de 400 años en donde el pueblo de Israel fue gobernado por jueces. Si recordamos la historia, vamos a recordar que el pueblo de Israel se cansó de ser juzgado por jueces y entonces le pidieron a Dios que tuvieran un rey como el resto de las naciones. Obviamente Dios dijo, ¿cómo quieren un rey? Yo soy su rey. Dios quería ser el propio rey de Israel, pero Israel rechazó a Dios y prefirió buscar a un hombre, a una persona de carne y hueso para que lo representara. Entonces Dios levantó a Saúl, quien fue el primer rey de Israel, y la Biblia dice que cuando Saúl fue escogido para ser rey, vino el Espíritu Santo y lo ungió de tal modo que Saúl comenzó a profetizar. Saúl no tenía la habilidad, no tenía la capacidad, no tenía el conocimiento, no tenía la destreza para ser rey, pero la unción del Espíritu Santo lo dotó de todo esto para poder gobernar a Israel. ¿Me dice amén a eso? Sin embargo, se le subió. Él creyó que podía hacer todo y empezó a desviarse del camino de Dios. Y empezó a desobedecer la palabra y la dirección de Dios. Y lo último que ocurrió después de que Saúl se empecinó para no hacer la voluntad de Dios, ya cada vez que Saúl consultaba a Dios, Dios no le respondía ni por sueño, ni por profeta, ni por ningún otro de los medios proféticos por los cuales Dios solía hablar en aquel tiempo a los hombres. Entonces Saúl, en una desesperación, en su último esfuerzo por querer comunicarse con Dios, consulta a una adivina, a una medium, y le pide que le haga subir el espíritu del profeta Samuel. Y quiero que me acompañes a lo que la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 28, verso 8 y 9. Dice: así que Saúl le dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó. ¿Qué hizo Saúl? Vamos, más fuerte. ¿Qué hizo? Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? Wow. Ojo con esto. El mismo rey Saúl había expulsado a todos los mediums, a todos los brujos y hechiceros de Israel. Y ahora, después de no escuchar la voz de Dios, quiere consultar al profeta muerto y lo hace a través de una medium, violando y rompiendo así la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo hizo? Pregúntame, ¿cómo lo hizo? Disfrazado. Se disfrazó para engañar a la medium, para que la medium le pudiera revelar y le pudiera ayudar con el trabajo. Ahora, que si fue realmente el espíritu de Samuel o no, eso es algo que los teólogos siguen deliberando y no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que sí fue realmente el espíritu de Samuel, en donde Dios le dio una concesión solamente temporal para que Samuel le dijera a Saúl lo que habría de acontecer, pero no fue nada que Saúl no supiera ya. Yo de manera personal creo que no era el espíritu de Saúl, creo que era un demonio más bien. ¿Me sigues? Porque Dios no puede violar su propia palabra. Claro que Dios pudo haber dado una concesión especial, pero no creo que este haya sido el caso. ¿Me dices amén? Ahora ya Dios sabía lo que iba a pasar con Saúl, ya le había quitado el reino. Saúl ya sabía, entonces ¿para qué cambiar la voluntad de Dios? Simplemente se hubiera arrepentido, pero no lo hizo. No se arrepintió, se disfrazó. Entonces, primer referencia del disfraz lo encontramos con Saúl para tratar de engañar a una bruja. Segunda referencia lo encontramos en 2 Corintios 11, capítulo 11, versos 14 y 15. Mira lo que dice. Algunos se van a sorprender con eso, pero es palabra de Dios. Espero que estés anotando en tu libreta para que en tu casa lo corrobores y creas no lo que yo digo, sino lo que dice la Biblia. Capítulo 11, versos 14 y 15 dice: pero no me sorprendo de nada, para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Aún quién se disfraza? Se disfraza el diablo.
¿Tú crees que el diablo te va a aparecer con cuernos y con cola y con pata de caballo? No, no. Él va a venir disfrazado de tu abuelita, de tu abuelito, del niño, ay, es que veo a un niño en la noche. No, no es un angelito, son demonios. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no solamente el diablo, mira lo que sigue diciendo. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. O sea, no solamente el diablo se disfraza, sino también sus sirvientes, los que lo sirven. Al fin recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Wow. ¿Estamos aprendiendo o no? ¿Alguien está aprendiendo algo? Mira, otro punto. Ya tenemos a un rey, ya tenemos a un ángel caído, y ahora vamos a ver a una mujer. Porque la Biblia habla para todo, parejo. Una mujer en Primera de Reyes capítulo 14 versos 1 y 2 dice: en ese tiempo Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente. Por eso Jeroboam le dijo a su esposa: disfrázate. ¿Qué le dijo a su esposa? Para que nadie se dé cuenta que eres mi esposa, y ve a ver al profeta Abías en Silo, el hombre que me dijo que yo sería rey. Ahora, si tú ves todo el contexto de este pasaje, vas a encontrarte que Jeroboam, aunque había sido puesto por Dios, Jeroboam se apartó del camino de Dios, haciendo lo malo a los ojos de Dios. Y entonces su hijo se enferma. Se enfermó gravemente, y como el profeta Ahías le había dicho que se alineara al corazón de Dios, pero no quería, entonces Jeroboam mandó a su mujer, pero la mandó disfrazada para que el profeta le pudiera hablar de manera benévola. Pero Dios le había hablado al profeta Ahías y le había dicho: hey, prepárate, porque va a venir la mujer de Jeroboam, pero va a venir disfrazada, haciéndose pasar por otra persona. Y la Biblia dice, si tú lees todo el capítulo, que el profeta Ahías era viejo y ciego, no podía ver. Entonces fue el Espíritu de Dios quien le reveló que una mujer disfrazada vendría y sería ni más ni menos la esposa de Jeroboam. ¿Qué fue lo que ocurrió? El profeta le vuelve a decir que se arrepienta, que el rey ha sido malo y perverso, y como consecuencia la vida de su hijo iba a perecer. Pero esta mujer vino ¿de qué manera? Disfrazada. Otro rey. Primera de Reyes capítulo 22 verso 30. ¿Te das cuenta cómo la Biblia habla de disfraces? Pero nota las connotaciones, porque en cada una de ellas la connotación del disfraz lleva al engaño, a la mentira y a ocultar la identidad. Vamos, ¿tiene sentido o no? ¿A cuántos les está haciendo sentido? ¿Cuántos dicen, ok, esto tiene mucho sentido? Mira lo que dice Primera de Reyes 22:30. El rey de Israel dijo a Josafat. En este caso el rey de Israel era el rey Acab. ¿Quién fue el rey Acab? El rey Acab fue un rey perverso de Israel que estaba casado con una mujer que era bruja. ¿Te acuerdas del nombre de la esposa de Acab? Jezabel, una vieja bruja. No, perdón, literal. No estoy ofendiendo a las mujeres, no, para nada. Este es un espíritu. Es una mujer, obviamente representada en una mujer, la esposa del rey Acab. Pero después vemos el mismo espíritu en Apocalipsis. Entonces no solamente habla de una persona, sino de un espíritu. Vamos, ¿estamos aquí o no? Y mira, nota esto, cómo el espíritu jezabélico trata de disfrazar, trata de ocultar la verdadera identidad. Y entonces el rey Acab, que era esposo de Jezabel y era un hombre que era una marioneta en manos de esta mujer. Y dice el verso 30, capítulo 22, que el rey de Israel le dijo a Josafat, o sea, Acab le dijo a Josafat: cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré. ¿Yo me qué? Para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron
en la batalla. Te resumo, hago un recuento de esto. Resulta que el rey Acab le pide al rey Josafat. Josafat era el rey de la tribu de Judá, Acab era el rey de la tribu de Israel. En ese tiempo ya el reino se había dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur, en donde el reino del norte consistía en las 10 tribus de Israel y el reino del sur solamente en 2 tribus. Bueno, pues el rey Josafat era el rey del sur, de las 2 tribus, y el rey Acab era el rey de la tribu del norte, o las tribus del norte, las 10 tribus de Israel. No sé si me expliqué. ¿Vamos bien? Ok, entonces se unen, porque como quiera que sea eran hermanos, aunque dividido en tribus. Se unen para pelear en contra de sus enemigos. Pero el rey enemigo lo que quería realmente era la cabeza de Acab, no la cabeza de Josafat. Entonces Acab le dice a Josafat: me voy a disfrazar para que disfrazado entre a la batalla y juntos vamos a vencer a este tipo. Y el rey pagano había dado instrucciones a su ejército de que no mataran a ningún otro rey, sino solamente al rey Acab. Por eso es que el rey Acab se había disfrazado. ¿Sí me sigue o no? Y le dijo: y tú quédate con tus ropas reales, Josafat, para que entonces el pueblo enemigo te persiga a ti y no me persiga a mí. Ah, mira qué tramposo. Viví yo desde chiquillo. Pero ¿qué ocurrió? Dice la Biblia, tú lo vas a leer en casa. ¿Cuántos van a leer todo esto en casa? Por favor, tienen mucho trabajo en la semana. Dice la Biblia que uno de los arqueros lanzó una flecha al aire se va, como el último disparo, y esa flecha cayó exactamente en la coyuntura del traje de Acab y lo hirió de muerte y quedó ahí muerto. Y la Biblia dice que llegó a un estanque en donde se bañaban las prostitutas y los perros lamieron su sangre, tal cual el profeta de Dios había profetizado que moriría. Pero ¿cómo murió? Disfrazado. Y por último, porque ya me están contando el tiempo, ¿quién me regala unos 5 minutos más? Levanta su mano. Ay, jole, no voy ni a la mitad. Ok, siguiente, Segunda de Crónicas 35:22. Otro rey. Este rey se llamaba Josías. ¿Cómo se llamaba? Un rey, amados, un rey que entró al trono, que subió al trono. Fue el rey más pequeño de todos los reyes de Judá, con apenas 8 años de edad. ¿Cuántos años? Y reinó 18 años en Judá. Y la Biblia dice, escúcheme con atención, la Biblia dice que Josías había hecho tal revuelo y tal avivamiento en Israel, en Judá, y él trajo de vuelta los sacrificios al templo. La Biblia dice, no lo digo yo, tú léelo en tu casa, dice que no había habido tal celebración de la Pascua como la que tuvo Josías, como cuando el profeta Samuel celebraba la Pascua en Israel. O sea que Josías fue un instrumento de Dios para traer avivamiento a la nación. Vamos, ¿me está siguiendo acá? Él fue usado por Dios para avivar el amor, el deseo, la pasión por agradar a Dios. Fue un buen rey, fue un rey que hizo lo bueno a los ojos de Dios. Sin embargo, decidió pelear una guerra que no era para él. Decidió entrar en batalla que no le competía. Dios había levantado al rey de Egipto para hacerle guerra a otro pueblo, para traer juicio, pero Josías quiso envalentonarse y quiso hacerle frente al rey Necao de Egipto. Y mira lo que dice el verso 22. Sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio se disfrazó. ¿Qué hizo Josías? Y dirigió al ejército en la batalla en la llanura de Megiddo. ¿Y qué fue lo que pasó con Josías? Murió. Igual, una flecha al aire. ¿Cómo murió? Y por último, para no hacerle el cuento largo, vamos a recordar la historia de un hombre que se disfrazó para engañar a su padre y robar la primogenitura de su hermano. Y esta historia se encuentra en Génesis capítulo 27. Es la historia de cuando Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Se puso pelo de cabra en los brazos,
se puso pelo de cabra en el pecho porque era lampiño, y se puso aquí pelo, y se vistió, se puso la ropa de su hermano Esaú, porque su padre Isaac era viejo, ya no veía, pero sí podía tocar y podía oler. Entonces cuando Jacob se presenta con su padre para que lo bendiga, entonces el padre dice: escucho la voz de Jacob, pero ciertamente es el aroma de Esaú y es el pelo, lo velludo de Esaú. Y entonces Isaac bendijo a Jacob y le robó la primogenitura a su hermano. Con esto termino nada más el tema de los disfraces, porque cada vez que en la Biblia vemos que alguien se disfrazó, fue para engañar, fue para robar, fue para morir. ¿Qué leímos en Juan 10:10? ¿Te acuerdas lo que dice Juan 10:10? El diablo vino ¿para qué? Exactamente estas tres cosas: robar, matar y destruir. Así que, amados, la Biblia habla mucho de los disfraces. Tengan cuidado, porque esto me lleva al siguiente punto. Dios no nos llama a disfrazarnos, sino a vestirnos. Es muy diferente. Dios no te llama a disfrazarte, doctor. Dios te llama a vestirte. Ahora, ¿por qué Dios nos viste? ¿Recuerdas cuando Adán y Eva pecaron en el principio? ¿Qué fue lo que hizo? Ellos estaban desnudos, y cuando comieron del fruto del árbol prohibido, dice que se vieron desnudos, y entonces se hicieron hojas, delantales, ¿verdad? Con hojas de higuera para cubrirse. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? No los disfrazó. ¿Qué hizo Dios? Los vistió con mantos de justicia. Desde el principio vemos la historia y el plan de redención de Dios para la humanidad, pero Él no quiere disfrazarnos, Él quiere vestirnos. Él no quiere que solamente usemos las ropas de su Hijo, Él quiere vestirnos y cubrirnos con la identidad de su Hijo, totalmente justos delante del Padre. Vamos, exáltale, glorifícale. Mira lo que dice Isaías 61:10. Escucha con atención. Isaías 61:10. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda, o una novia con sus joyas. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Él no te disfrazó, no te puso un disfraz de justo, Él te vistió con vestiduras de salvación, y ahora tú y yo estamos vestidos para la justicia, para gloria de Dios nuestro Padre Celestial. Vamos, exáltale si tú dices amén a eso. Apocalipsis 19:8 dice: a ella se le ha concedido, o sea, a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. O sea, la Biblia nos habla a vestirnos. Efesios capítulo 6 versos 10 al 12, Reina Valera dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Digan conmigo: vestirme. No, dígalo más fuerte: vestirme, no disfrazarme. ¿Sabes? Hablamos del disfraz en Halloween, pero ¿qué me dices del disfraz de cristiano? 1, 2, 3. Ese que usas cada 8. Ese que usas para venir al templo. ¿Qué me dices de ese disfraz? Para venir y cantar junto con todos y mimetizarnos con todos, pero salimos de aquí y somos exactamente igual que los de afuera. Ese también es un disfraz, ¿cierto? Amados, Dios no nos llamó a disfrazarnos. No vengas disfrazado de cristiano cada 8 días. Ven vestido de la justicia que ya tienes en Cristo Jesús. Ven vestido con ropas de justicia delante del Padre, porque eso fue lo que hizo Jesucristo. Nos quitó nuestras ropas de inmundicia y nos vistió con sus ropas de justicia. A los ojos de Dios, a través de Jesucristo, tú y yo estamos vestidos de salvación y de honra. Exáltale y glorifícale. Para terminar, ponte en pie, para que creas que ya estoy terminando.
en sol? Ay, quédate. Espérame. ¿Alguien está aprendiendo algo? Con eso termino. Jacinto, Pati, escuchen, amados. Dios en su palabra nos ofrece 4 vestidos. Di conmigo, 4 vestidos. No son disfraces, son vestidos. ¿Quieres saber cuáles son? Primer vestido. El primer vestido que nos ofrece el Señor es el vestido del sacerdote. Apocalipsis capítulo 5 verso 10. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Ahora, ¿sabes lo que representa el vestido del sacerdocio? Representa, gracias Alexis, ya vi, representa servicio. ¿Cómo nos ha vestido el Señor? Vestiduras sacerdotales, ¿para qué? Vamos, ¿para qué? ¿Qué es lo que hacía el sacerdote en la antigüedad? El sacerdote servía ministrando a Dios y ministraba al pueblo. Pues la Biblia dice, Donatella, Apocalipsis capítulo 5 verso 10, Él, Jesús, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahora tenemos vestiduras de servicio a través de nuestro sacerdocio. ¿Qué significa? Que no solamente el pastor predica, ahora cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de predicar en el lugar donde Dios nos ha plantado. Eso es servicio. No necesitas un púlpito, no necesitas una plataforma. Ahí donde Dios te plantó, ahí Dios te vistió con vestiduras sacerdotales para predicar a Jesucristo. Vamos, exáltale, glorifícale. Segunda vestidura. Dios nos vistió de realeza. Ahí mismo Apocalipsis 5:10. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Qué representa la realeza? Digan conmigo, autoridad. Díganlo más fuerte, autoridad. Escucha, Dios nos ha dado autoridad sobre toda hueste de maldad. Él nos ha vestido de realeza. Número 3, Dios nos ha vestido con vestiduras de guerra. Efesios capítulo 6 versos 10 al 12 nos ha dado la armadura. Por eso dice, vístanse con la armadura. ¿Sabes lo que representa esto? Poder. No solamente Dios te ha dado autoridad, sino que también te ha dado poder para hollar y para pisar toda obra de las tinieblas, y la muerte y el Hades y el infierno y el pecado está debajo de tus pies. Tienes la autoridad y tienes el poder para reprender las obras de las tinieblas. Efesios capítulo 6 verso 10 al 12. Y por último, Él nos ha dado vestidos de bodas. ¿Por qué crees? Porque llegará un día pronto, más pronto de lo que tú te imaginas, en que toda la iglesia estará vestida para las bodas con el Cordero. Yo creo que el vestido ya está listo, ya se confeccionó, ya está preparado. Es un vestido a la medida para la novia del Cordero, y la novia somos tú y yo. Y Dios nos vestirá con ese vestido de gala, ese vestido de novia, para celebrar las bodas del Cordero. Tarde o temprano celebraremos esas bodas. Vamos, celébralo. Escuchen, con eso termino. Mientras que el disfraz sirve para ocultar nuestra identidad, los vestidos que Dios nos da sirven para revelar nuestra identidad. Wow, no me entendiste. Mientras que el disfraz sirve para ocultar quiénes somos, los vestidos que Dios nos pone sirven para revelar quiénes somos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Vamos, exáltale. Vamos, dale fuerte el aplauso a Dios. Centro Cristiano Amigos.